Eso. Ahorita sí lo vamos a repetir. Ok. Fíjense, lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? Este señor era propietario de unas acciones, se las vendió a este señor. ¿Ok? Este señor tenía dinero y se lo entregó a este señor. ¿Ok? Y la casa de bolsa fungió como intermediario lateral, ¿no? Porque de verdad ella no alteró sus activos y sus pasivos, ¿ok? Para comprarle a este señor o para venderle a este señor, ¿ok? Y de hecho tampoco la bolsa, ¿no? La bolsa sirvió fue de vehículo para que por aquí pasaran los títulos, ¿ok? O sea, para que se demostrara que este señor era de verdad el dueño de la acción y se la entregara a este, ¿ok? Y para que por aquí pasara el dinero, ¿no? O sea, para que este señor de verdad demostrara que tenía dinero y le pagó a este. ¿Ok? En el interín, la casa de bolsa esta obtuvo su comisión, ¿ok? Por la venta, por la compra, perdón, y esta casa de bolsa recibió su comisión por la venta, pues, ¿ok? A ver, María Ángela, dinos lo que quieres decir, pues. Sí, profe, disculpe, es que quería preguntarle algo. El dinero Ajá. que usted menciona que el cliente A le pasa al cliente B, ¿esa transferencia la hacen entre clientes o el dinero No, no, pasa por pasa la a través bolsa? del banco. Pasa a través Claro, del pero, banco. o sea, la transferencia es, o sea, el cliente A deposita en el banco del cliente B Claro. a nombre del cliente B. No, 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 Ok, no, 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 ya va. ok. El procedimiento es el siguiente. O sea, el, este señor compró las acciones para mí. ¿Ok? Entonces, él va para mi oficina y me lleva una carta de traspaso, ¿no? Que es un documento. Entonces, en esa carta de traspaso dice que en la operación tal, el señor Lahoud compró 1000 acciones de Ron Santa Teresa. ¿Ok? Y entonces, el mensajero que me está trayendo la carta de traspaso que yo firmo, ¿ok? Eso no dice que yo soy propietario todavía, dice que yo estoy comprando. ¿Ok? El mensajero me dice, bueno, ok, aquí está la factura, ¿no? Y la factura incluye el monto de la operación más una comisión. ¿Ok? Él se lleva un cheque mío, ¿ok? O yo hago una transferencia y le doy el voucher de la transferencia, ¿ok? Por el monto total, es decir, por el monto de la transacción más la comisión. ¿Ok? Entonces, eso entra en la cuenta de la casa de bolsa del mía, ¿ok? Y la casa de bolsa mía le avisa al señor de la casa de bolsa 2 que ya él tiene los fondos, ¿no? ¿Ok? Este señor ha ido donde el cliente ve, ¿ok? Y le ha pedido una carta de traspaso igualita que la que me dieron a mí, pero esa carta de traspaso dice que él vende las acciones que él tiene, ¿ok? Entonces, esas dos cartas son las que pasan por la bolsa de valores, ¿ok? Por eso es que se verifica que este señor es dueño y que este señor está comprando, ¿ok? Una vez que eso se verifica, entonces este señor le dice a la casa de bolsa, págame. ¿Okay? Entonces la casa de bolsa transfiere solamente el monto de la operación a la casa de bolsa 2. ¿Okay? Y la casa de bolsa 2 emite un cheque por el monto de la operación menos la comisión, porque eso es lo que él se va a quedar. ¿Okay? Y se la entrega al cliente B. ¿Okay? Todas esas transferencias pasaron por el sistema bancario. ¿Okay? Mientras que las transferencias de los títulos pasaron por la bolsa de valores. ¿Okay? Por eso que yo Ok. les digo que la bolsa de valores, en la bolsa de valores es imposible que se lave dinero. Hay mucha gente que se llena la boca diciendo, ahí lo que hacen es puro lavado. ¿Okay? La gran pregunta es cómo tú puedes hacer lavado si por aquí no pasa dinero. ¿Okay? Donde se puede hacer lavado es aquí. ¿Okay? Y aquí hay los mecanismos para que no ocurra el lavado. Pues. ¿Okay? Sin embargo, hay todavía un margen, ¿no? El margen está en que cuando la casa de bolsa 2 le entrega los fondos al cliente B, ¿okay? Obedece al cliente B y le dice, mira, deposítame ese dinero en la cuenta de mi abuelita, ¿okay? Que está en Miami. ¿Okay? Entonces ahí puede haber una operación de lavado. ¿Okay? Pudiera haber. ¿Okay? O yo le digo a la casa de bolsa, mire, yo no tengo cheque ni tengo transferencia. ¿Okay? Tengo esta paca de billetes que están metidos en una maleta. Ponte tú en Venezuela, ¿okay? Yo tengo una maleta con este
200 millones de bolívares, ¿ok? Y yo le doy esa maleta a la casa de bolsa. ¿Ok? La casa de bolsa se puede, ya, un momentico, pero ¿dónde salió tanto billete, chamo? Si aquí no hay billete. ¿Ok? Y lo peor que los billetes son buenos, ¿no? O sea, son buenos en el sentido de que son, no son falsos, pues. ¿Ok? Pero obviamente que ese dinero está cochino, pues. ¿Ok? Entonces, la casa de bolsa me va a decir a mí, ya va, un momentico. En el contrato que nosotros firmamos dice que tú nunca me vas a pagar en efectivo. ¿Ok? Y en el contrato que hizo la casa de bolsa 2 con el cliente B, también dice, yo jamás le voy a pagar esto en una cuenta que no sea la suya. ¿Okay? Entonces, si él me dice a mí, me la pagas en la cuenta del señor del abasto, que yo ya tengo un acuerdo con él, ¿okay? Él me va a pagar el mercado. ¿Okay? Entonces la casa de bolsa le dice, no, 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 no. Yo te lo pago a ti y tú le pagas al señor del abasto. ¿Ok? Entonces por ahí es por donde se evita el lavado, ¿no? El posible lavado que puede ocurrir aquí. ¿Okay? Entonces es imposible que ocurra un lavado en el mercado bursátil, ¿no? Y entre otras eso pasa porque el mercado es un proceso de aprendizaje en el cual todos hemos aprendido, ¿okay? Todos hemos madurado, todos hemos evolucionado y hoy en día las normas de comportamiento, ¿okay?, te impiden cometer delitos. ¿Okay? Eso es lo que es un mercado, pues. ¿Okay? No es la coincidencia de oferta y demanda, pues. Es esto. ¿Ok? Entonces ahí tienen la explicación, pues. ¿Okay? Como les digo, aquí lo que falta es la lámina que explique cómo es que se ordenan las operaciones, ¿no? Que esas se las voy a hacer. ¿Ok? Y lo explicamos, ¿no? Explicamos por qué se ordenan de esa manera. Ok, vamos con el negocio bancario. El negocio bancario se supone que siempre es de corto plazo. ¿Ok? Por eso es que cuando a mí me decían que la banca era la gran financiadora del desarrollo nacional, eso era falso, ¿no? O sea, lo que pasa es que en Venezuela hubo una distorsión terrible, ¿ok? Producto de los gobiernos que vinieron después de Juan Vicente Gómez, ¿no? Los gobiernos que vinieron después de Juan Vicente Gómez, todos intentaron hacer una suerte de socialismo, ¿no? O sea, por un lado López, por el otro lado, peor todavía, Medina, ¿ok? Después se pusieron los adecos que se van a sorprender, ¿no? Eran un poquito más retraídos que Medina, ¿ok? Pero igualito estaban locos, ¿ok? Después vino Pérez Jiménez, que todo el mundo siempre dice, no, eso es la derecha, no, no, eso es más socialismo, ¿ok? ¿Okay? El que sea militar no significa que no sea socialista, y creo que la historia nos ha demostrado con este gobierno que también eso es posible, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, y después volvieron los adecos y los copellanos y, bueno, empastelaron esto hasta que no hubo más alternativa y la gente se metió por el tubo de votar por Chávez y tenemos este desastre que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo funcionaba eso antes? ¿Okay? Yo tenía una idea, monté un negocio, ¿no? Entonces yo me iba al banco, ¿okay?, y le mostraba mi proyecto al banquero, ¿no? Y el banquero canalizaba ese proyecto por lo que se llamaba se llamaba en la época anterior la Corporación Venezolana de Fomento. ¿Okay? La Corporación Venezolana de Fomento suplía al mercado de capitales, ¿okay?, y ella era la que me prestaba plata a mí. ¿Okay? Entonces eso libraba a la empresa de emitir acciones, de emitir bonos, ¿okay?, porque el gobierno le prestaba dinero de la renta petrolera. ¿Okay? Ese dinero nunca se pagaba. ¿Okay? Las empresas que se constituían por esa vía sabían muy bien que esos créditos no los iban a pagar nunca. ¿Okay? Por lo cual, ese era el gran subsidio que recibían las empresas que se fundaron en este país. ¿Okay? Por eso que muchas de ellas eran ineficientes, porque el negocio era sacar el dinero al gobierno. Pues. ¿Okay? Los bancos proporcionaban el crédito de corto plazo. ¿Okay? O sea, si yo tenía que comprar materia prima, ¿okay?, si yo tenía que pagar la nómina, le pedía plata prestada al banco. Entonces el banco nunca dejó de ser una institución de corto plazo, pero era el gestor de la operación de largo plazo con la Corporación Venezolana de Fomento. Y se bypaseaba el mercado de capitales y la bolsa, y esa es una de las razones por las cuales la bolsa en Venezuela era pequeña, el mercado de capitales en Venezuela era pequeño, ¿okay?, y todo el mundo lo despreciaba, ¿no?
Se lo despreciaba, entre otras cosas, porque se habían creado los mecanismos para bypassarlo, ¿ok? Y para que no creciera, ¿ok? Entonces, bueno, de hecho, el negocio bancario consiste en que unos depositantes colocan su dinero en la banca y la banca presta ese dinero a quienes lo solicitan, ¿no? Hoy en día eso no pasa porque hoy en día el gobierno tiene un encaje del 96% y la banca no puede prestar plata, pues, o sea, por cada 100 que recibe solamente puede prestar 14 y no los presta, ¿ok? Entonces, el negocio bancario en realidad es este negocio, pues, es recibir depósitos y prestarlos, ¿ok? Y mientras más bajo el encaje, mejor para el sistema bancario y mejor para la economía, ¿ok? Aquí se ha distorsionado mucho la idea de la política monetaria y se cree que poniendo un encaje alto se evita que haya inflación, ¿ok? Lo que se evita es que haya crecimiento económico, ¿no? ¿Ok? Y estamos viendo que a pesar de que no hay crecimiento económico, también hay inflación, ¿ok? O sea que estamos rompiendo muchos paradigmas, ¿no? Con lo que está pasando en Venezuela, ¿no? ¿Ok? Lo que nos falta por entender también es que la inflación tampoco es un problema de producción, pues, ¿ok? Como dicen los de Primero Justicia y casi todos los socialdemócratas, pues, que hay inflación porque no hay producción, ¿ok? Si eso fuese verdad, ¿ok? Suiza tendría una inflación impresionante, ¿no? Porque en Suiza lo único que se fabrican son navajitas y relojes, ¿no? ¿Ok? Lo demás, todo lo importan, ¿no? Entonces, bueno, y leche, ¿no? Leche y chocolate, ¿no? Este, el, este, la, el resto lo importan, ¿no? ¿Ok? Porque Suiza no tiene tierras cultivables muy, muy buenas, tiene buenas tierras para tener ganado, por eso que tiene buena leche, ¿ok? Y buenas vacas, ¿no? ¿Ok? Es más, ni el chocolate es de ellos no importan chocolate ¿cómo se llama? Del África y de América, chocolate nuestro también, ¿ok? Lo mezclan y hacen unos tremendos chocolates, ¿no? ¿Ok? Con esa leche que ellos tienen, ¿ok? Pero ellos no siembran, ahí no hay siembra de cacao, pues, ¿ok? Entonces, ese cuento de que la inflación ocurre porque no hay producción, bueno, ese también lo tenemos que derrumbar, ¿no? Y en su momento se derrumbará, pero todavía hay gente que cree en ese cuento, pues. ¿Ok? Y a ese cuento ayuda lo de la ecuación de cambios, ¿no? Que M por B es igual a P por Q. Eso es una gran falsedad. Pero bueno, ok. Vamos a ver. Así es como funciona el negocio bancario, ¿no? Entonces el negocio bancario es un negocio de intermediación, ¿ok? Donde el negocio del banquero es prestar el dinero que no es de él, ¿ok? Ese es el verdadero negocio bancario, ¿ok? Nosotros lo hemos tergiversado también y nosotros creemos que el banquero tiene que tener mucho patrimonio para tener un buen banco. ¿Okay? Eso es falso. ¿Okay? El negocio bancario es prestar el dinero que no es mío. ¿Okay? Y no importa mi patrimonio, pues. ¿Okay? Y la ganancia se produce por el diferencial de tasas de interés. No se produce porque las tasas de interés son reales positivas. ¿Okay? La diferencia se produce por el diferencial de tasas de interés. ¿Okay? Un banquero nunca presta su patrimonio a menos que quiera correr un riesgo mayúsculo, ¿no? ¿Okay? O sea, el banquero jamás va a prestar su dinero porque él no se quiere arruinar. ¿Okay? Él presta el dinero de los que se pueden arruinar, que son los depositantes. ¿Okay? Entonces, un negocio bancario para que funcione bien requiere estabilidad monetaria más que la existencia de un banco central. ¿Okay? Y eso está más que demostrado. Pues. ¿Okay? Yo les puedo mostrar casos históricos en los cuales no había banco central y el sistema funcionaba de maravilla, con encaje diferencial, no con encaje 100%. ¿Okay? O sea que si el banco trabaja bien, no necesita un banco central para funcionar. ¿Okay? ¿Y cómo son los sistemas bancarios? ¿No? Por ejemplo, en Venezuela, entre el año de 1873 y 1940, funcionó un sistema de banca libre, sin banco central, con bancos que emitían billetes. Y eso funcionaba de maravilla. ¿Ok? Es más, tan de maravilla que el Banco Central jamás hacía falta. ¿Ok? En el 40, ¿ok? Producto de que todo el mundo quería un banco central, ¿ok? Incluso un banco central en un país en el que no se necesitaba, porque no se necesitaba, ¿ok? Entonces, se creó un banco central y nuestra banca comercial funcionó con un banco central que en realidad era una caja de conversión, ¿ok? O sea, nuestro banco central entre 1940 y 1960 fue una caja de conversión, ¿ok?
De hecho, la única manera de emisión del Banco Central era que las petroleras, porque eran petroleras transnacionales, le vendían los dólares al central, ¿okay? Y el central emitía billetes, ¿no? Entonces era el único mecanismo de emisión de billetes era la compra directa por parte del Banco Central de las reservas que las petroleras le vendían al Banco Central. ¿Okay? No había operaciones de mercado abierto, no había ¿cómo se llama? Asistencia financiera. ¿Okay? Había un encaje que en esa época era 8% para los depósitos de plazo, 12% para los depósitos de ahorro y, perdón, 10% para los depósitos de ahorro y 12% para los depósitos a la vista. ¿Okay? O sea, los depósitos en cuenta corriente. En los 60 ocurrió la primera, bueno, una de los tantos cambios en la ley de Banco Central, y en ese cambio del 60 se obligó a que la junta directiva del banco fuera escogida totalmente por el gobierno. O sea, se bypassó a los accionistas del Banco Central, ¿okay? Y se les dijo, ustedes no pueden nombrar la junta directiva aunque sean dueños del Banco Central. ¿Okay? Y el gobierno se convirtió en el que nombraba la junta directiva. Entonces, bueno, ahí el banco empezó a transformarse en otra cosa. Esa otra cosa se terminó desarrollando en los 70. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte monetaria, cuando en el 73, en 74 definitivamente Carlos Andrés nacionaliza el Banco Central, porque el Banco Central era una institución mixta, ¿okay? O sea, era 40% del público, 30% del gobierno y 30% de los bancos. En el 74 es que el banco pasa a ser propiedad del gobierno, ¿okay? Pero desde el punto de vista bancario, del 60 hasta el 94 hubo banca especializada en Venezuela. ¿Okay? O sea, había banca comercial pura, banca hipotecaria pura, ¿okay? Sociedades financieras puras, arrendadoras financieras puras, ¿okay? Y funcionó con un sistema de banca especializada con grupos financieros, ¿no? Entre 1960 hasta 1994. ¿Okay? Curioso, en 1960 hubo una crisis financiera, en 1994 hubo otra crisis financiera y en el 94 se cambió la ley de bancos, ¿okay? Y se forzó a la creación de un sistema de bancas múltiples, ¿no? En la cual el banco era un banco único que ofrecía todos los servicios, ¿no? Los servicios de corto y largo plazo. ¿Okay? Ahí hubo un error garrafal, ¿no? Por ejemplo, en la ley se dice que el banco múltiple está obligado a dar préstamos hipotecarios prestando su capital. ¿Okay? Y nosotros dijimos en la lámina anterior que si un banco presta su capital, ¿okay? Comete un error mayúsculo, ¿verdad? Si presta su patrimonio, ahí está corriendo un riesgo mayúsculo, ¿no? Y bueno, eso también es una de las razones por las cuales el préstamo hipotecario en Venezuela no camina, pues, porque los que regulan, ¿okay? No se han dado cuenta de que están regulando estupideces, ¿no? Están poniendo estupideces en la ley y si usted pone, es como un sistema, ¿no? Si usted le mete basura, sale más basura, ¿ok? Entonces no funciona porque ellos no entienden cómo es este negocio. ¿Okay? Entonces, los bancos no pueden prestar préstamo hipotecario, ¿okay? Con su propio patrimonio. ¿Okay? Cuando eso funcionó, que fue en los 60, cuando se crea la primera ley de banco hipotecario, que es el inicio de este sistema de banca especializada, se puso bien en claro que los banqueros que querían establecer un banco hipotecario tenían que poner su capital líquido en la caja del banco. O sea que no podían tocar su capital. ¿Okay? Su capital tenía que estar en efectivo en la caja del banco. ¿Okay? Ojo, efectivo no significa que tenía que estar en billetes, ¿no? Podría estar en títulos de corto plazo, ¿okay? Pero no podía estar prestado en préstamo hipotecario. Y el préstamo hipotecario se hacía porque se colocaba un instrumento en el mercado que se llamaba cédula hipotecario, que ofrecía un rendimiento sensacional, ¿okay? Y con ese instrumento se financiaba el crédito hipotecario. O sea que era intermediación de largo plazo. La cédula hipotecaria vencía en 5 años, el préstamo hipotecario vencía en 20
Y el asunto era hacer la previsión para que cuando se vencieran las cédulas hipotecarias de la primera emisión se emitieran segundas cédulas, ¿ok? Para que no hubiese descalce de plazos, pues, ¿ok? Y evitar el riesgo del descalce, pues, ¿ok? Y el capital que estaba líquido en la caja servía para subsanar el descalce hasta tanto se colocaba la nueva emisión de cédulas, ¿no? Y además de eso, no solamente se hacía una sola emisión de cédulas, sino que se hacían varias emisiones de cédulas para diluir el riesgo a lo largo del tiempo, pues, ¿ok? Y el capital se usaba poco, ¿ok? Porque era poco los volúmenes que se tenían que utilizar para hacer las sustituciones de cédulas, ¿no? ¿Ok? O sea que eso estuvo muy bien administrado, ¿ok? Pero todo eso se desbarató con la nacionalización del central y con la política monetaria loca que se hizo en el gobierno de Pérez I y desde el gobierno de Pérez I en adelante, ¿no? Porque ojo que nosotros, y estoy diciendo, estoy echándome la culpa a mí también, nosotros los economistas hemos cometido muchísimos errores, ¿okay? Que han ido deteriorando la economía venezolana hasta lo que vivimos hoy, pues. ¿Okay? Ok, entonces la banca múltiple nace en el 94. Hoy en día, con la nueva ley que Chávez hizo en el 2010, entonces se creó una cosa que llamaban la banca microfinanciera, ¿no? Que en realidad eso es hipocresía pura. ¿Okay? Y les explico por qué es hipocresía pura, ¿no? Porque en los 40 y 50, bueno, más en los 50 y 60, ¿ok? Existían dos bancos, ¿no? Un banco se llamaba el Banco Unión, ¿ok? Y un banco todavía existe hoy que se llama Banco del Caribe, ¿no? Y resulta que el Banco del Caribe, ¿ok? Le prestaba a todos los pequeños comerciantes y los pequeños productores del centro que eran de origen libanés, ¿ok? Y el Banco Unión, ¿okay? Le prestaba a todos los productores, ¿okay? Y comerciantes pequeños que eran de origen judío, ¿okay? Que eran los pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos industriales, ¿okay? De todo el centro de Caracas y después de todo el país, pues, ¿okay? Entonces esos dos bancos se especializaron, ¿okay? En la banca microfinanciera en el año 50 y 60, ¿ok? O sea, 60 años antes que esto, ¿ok? Después Chávez se apropió de eso y dijo que él había inventado esto, ¿ok? Y que existía la banca microfinanciera para prestarle a los empresarios pequeños, ¿no? Y empezaron a inventar el cuento de que el empresario pequeño no se llamaba empresario, sino que se llamaba emprendedor, ¿ok? Entonces ese cuento es chino, ¿ok? O sea, en un país pequeño, ¿ok? Los negocios chiquitos son micro, ¿ok? O sea, esto es hipocresía pura, pues otra de las hipocresías del socialismo, pues, ¿ok? O sea, siempre existió la banca microfinanciera, eso no es un invento de la ley del 2010, ¿ok? Y esos bancos se especializaron en el negocio microfinanciero. Y en general todos los bancos de Venezuela eran bancos de empresas pequeñas, porque Venezuela siempre fue un país pequeño y pobre, ¿ok? Esa creencia de que nosotros somos ricos es una creencia falsa, ¿ok? Es más, hoy en día somos mucho más pobres que antes, ¿ok? Pero nunca hemos dejado de ser pobres, pues, ¿ok? O sea, así de sencillo. Lo que pasa es que, claro, si uno quiere vivir de ilusiones, muere de desengaños, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está, ¿ok? La cámara de compensación, ¿ok? Aquí ya estamos entrando en el tema del mercado bancario puro, ¿ok? La cámara de compensación es la que es por la cual transitan todas las transacciones interbancarias, ¿no? ¿Okay? Y ella tiene relación con todas las cuentas corrientes que existen en el Banco Central de Venezuela. Las cuentas corrientes que existen en el Banco Central de Venezuela son las cuentas de depósito de los bancos en el Banco Central de Venezuela. La ley del Banco Central, desde el 1940 hasta hoy, siempre ha establecido que las personas no podemos tener cuenta en el Banco Central. O sea, yo no puedo abrir una cuenta mía corriente en el Banco Central. El único que puede abrir una cuenta corriente en el Banco Central es un banco. ¿Okay? Y esas cuentas corrientes son las que funcionan como depósito del encaje y depósito de los depósitos excedentarios al encaje. ¿Okay? Y la cámara de compensación se mueve con esos depósitos. ¿Okay? Por eso es que cuando un banco
este, no cubre la porción total del encaje, entonces se le dice que no cubrió el encaje, ¿okay? Porque esa misma cuenta corriente se usa para las dos cosas, pues, para cubrir la porción de encaje y para poder hacer las transacciones interbancarias por los pagos de los saldos por las obligaciones que surgen entre bancos, ¿no? Y funciona más o menos así, pues los días miércoles los bancos tienen la obligación de informarle al Banco Central su posición en depósitos. El banco le avisa al central, yo al día de hoy tengo tanto, ¿no? De depósito. Entonces el central el jueves, a primera hora le avisa al banco comercial, cuánto es lo que tiene que mantener en su cuenta en el Banco Central. Si el banco comercial tiene que poner más dinero, entonces, bueno, tendrá que hacer un envío de dinero para elevar el volumen del depósito. Eso a veces no pasa porque normalmente el banquero mantiene más que el encaje. Y el día viernes, debe estar compensado ese saldo. Y ese saldo va a ser vigente hasta el viernes de la semana que sigue, ¿no? Porque la semana que sigue va a ocurrir lo mismo. El miércoles él le va a decir al central, ahora mis depósitos son tanto. Y entonces el central le va a decir, bueno, ahorita tu margen de encaje es tanto, y él verá lo que hace. Pues si él tiene que depositar más, si por el contrario el margen de encaje bajó, por lo cual el diferencial, que es el exceso sobre encaje, aumentó, ¿no? Y ese exceso sobre encaje es el que normalmente se usa para hacer los saldos, hacer la transferencia de los saldos interbancarios, ¿no? Y eso de la transferencia de los saldos interbancarios lo que significa es que si mis clientes me depositan a mí cheques del banco, o sea, si yo soy el banco mercantil y mis clientes me depositan cheques del banco provincial, ¿ok? Y los clientes del Banco Provincial depositan cheques del Banco Mercantil en sus cuentas del Banco Provincial, entonces ambos bancos vamos a la Cámara de Compensación, neteamos saldos, ¿okay? O sea, el Banco Mercantil dirá, este cheque lo pago, este cheque no lo pago, este cheque lo pago, este cheque no lo pago, y por eso es que le ponen el sello atrás que dice, devuélvase al girador, ¿okay? O a veces son más explícitos y dicen, gira sobre fondos no disponibles, ¿okay? Y y bueno, lo mismo ocurre con el Banco Provincial. El Banco Provincial me manda, o sea, dice, este lo acepto, este no lo acepto. Al final netean saldos. ¿Okay? Y bueno, supónganse ustedes que el Banco Mercantil tiene 5.000 millones en cheques del Banco Provincial y el Banco Provincial tiene 4.000 millones en cheques del Banco Mercantil. Entonces el neteo da a favor del banco provincial, por lo cual el banco mercantil tiene que transferirle 1.000 millones al banco provincial. ¿Okay? Esa transferencia se hace con los fondos del encaje, ¿okay? De manera tal de que el encaje no se rebase el mínimo de encaje. ¿Okay? Y si se rebasa, entonces el banco mercantil tiene dos alternativas, ¿no? O mandar más dinero, ¿okay? Para cubrir la diferencia, o solicitar un préstamo interbancario para cubrir la diferencia. ¿Okay? Cuando eso ocurre de manera muy reiterada, entonces el Banco Central multa, ¿okay? Y cuando ocurre también de manera muy reiterada, el Banco Central tira las alarmas y empieza a pensar que el banco A tiene problemas y pone algunas salvaguardas para evitar que ocurra una crisis, ¿no? Y a veces la crisis es inevitable. Pues, ¿okay? Eso es lo que ha pasado siempre con las crisis bancarias en Venezuela, ¿no? ¿Okay? Así es como funcionan, ¿no? Entonces, por eso es que cuando les dicen a ustedes que el Banco Central no sabía y que lo sorprendieron, eso también es puro cuento. El Banco Central sabe antes que nosotros si el banco va a quebrar. ¿Okay? Además, la quiebra es un asunto del Banco Central. El central es el que decide, este banco quiebra, este banco no quiebra. ¿Okay? Porque ellos son los que sostienen indefinidamente un banco quebrado o los que quiebran definitivamente un banco que quizá no necesitaba quebrar, ¿no? ¿Okay? Ok, ¿cómo se calcula el spread, no? Fíjense, normalmente lo calculan como la diferencia de tasas, ¿no? Que ya ustedes están entrenados con esto y ya creo que ya no creen que eso sea así, ¿no? Okay. Normalmente los economistas dicen que, por ejemplo, en Venezuela se paga una tasa máxima del 40%, ¿no? Okay. Los depósitos
a plazo tienen una tasa del 24 y los depósitos de ahorro 21, ¿no? Entonces normalmente los economistas agarran el 40 menos el 24 y dicen que el spread es 16, ¿ok? O toman 40 menos 21 y dicen que el spread es 19. Pero eso no está bien, ¿ok? Así no se calcula el spread, ¿ok? Y de hecho, la verdad es así, ¿no? O sea, se toman la tasa activa promedio, que serían los ingresos financieros de la banca, divididos por los créditos y las inversiones, ¿ok? Y los egresos financieros de la banca, divididos sobre las captaciones, ¿ok? Cuando uno hace eso, uno consigue la tasa activa promedio y la tasa pasiva promedio, y el spread es la división menos uno, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, si uno toma los datos del 2019, del cierre de 2019, estos son los ingresos financieros, estos son los gastos financieros, estos son los créditos de inversiones y estos son las colocaciones, ¿no? Entonces, si hacemos eso, ¿ok? Nos encontramos con una cosa así como esta, ¿no? Fíjense que en el 88, ¿ok? Y esto es lo más curioso, ¿no? O sea, aquí fue cuando se aplicó el paquete de Pérez, ¿no? ¿Okay? Y en el paquete de Pérez, ¿okay? La gente se quejaba de lo exageradamente alta que eran las tasas, ¿okay? Sin embargo, los economistas decían que las tasas todavía no eran reales positivas, que había que subir más las tasas, ¿okay? Sin embargo, el margen financiero que tenían los bancos en esa época no llegó a sobrepasar el 100%. ¿Okay? Después, en el año 93, ¿okay? A finales del 93 gana las elecciones Caldera, y Caldera quita las regulaciones de Carlos Andrés Pérez y empieza a regular las tasas de interés, ¿no? ¿Okay? Entonces las tasas estaban libres aquí, las tasas se empezaron a regular acá, ¿no? Y curiosamente, ¿okay? El margen superó el 100%, ¿okay? Y se acercó al 400%, ¿no? ¿Okay? Es más, cuando llegó Chávez a la presidencia, que es por aquí, ¿okay? El margen andaba por acá, ¿okay? Chávez se quejaba de que estaban ganando mucho los bancos, se hizo una reducción de los aportes a Sudeban para supuestamente mejorar el diferencial de tasa y miren lo que pasó, ¿no? ¿Okay? Después se redujo el encaje con la intención de que también eso favoreciera a los depositantes, ¿ok? Y resulta que el margen estuvo moviéndose en estos rangos, pues, ¿ok? O sea que el margen era superior al 100%, ¿ok? Más o menos un 350, 450%, ¿ok? Y yo les pregunto, ¿no? Si la inflación es 30, ¿ok? ¿Este margen es positivo o es negativo? ¿Ok? Creo que es positivo, ¿no? Entonces, lo importante en los bancos no es que la tasa real, la tasa activa sea real positiva o que la tasa pasiva sea real positiva, sino que el margen sea real positivo. ¿Okay? Y el margen entre las tasas era real y super real positivo, pues. ¿Okay? A pesar de que las tasas eran negativas en términos reales, ¿no? Entonces, es puro cuento chino, ¿no? Es más, fíjense, más todavía, en esta época la tasa activa era como 60% y la tasa pasiva era como 25%, ¿no? Eso, por supuesto, provocaba un margen pequeño, ¿no? Margen pequeñísimo, ¿no? Aquí las tasas activas eran 29, ¿ok? Y las pasivas 12, ¿no? Y miren, eso llegó a causar casi 450% de margen, ¿no? ¿Okay? Por eso es que los bancos no quebraban, pues, ¿okay? Salvo el problema del 94, ¿okay? Salvo el problema del 2010, ¿okay? Y en el problema del 2010, en realidad, los bancos que quebraron fueron bancos que fueron obligados a quebrar, ¿okay? Eh, este, yo creo que yo voy a parar aquí la clase, ¿ok? ¿Okay? O sea que seguimos a partir de aquí, ¿ok? Y yo actualizo un poco estos gráficos, pongo la lámina de los, ¿cómo se llama? De los video offers en la bolsa y bueno, dejamos los 3 minutos que faltan para que me hagan preguntas y, y seguimos el miércoles, pues, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Se quedaron callados? ¿O es que yo tengo apagado el micrófono? No lo tengo apagado.
Presente, profesor. No, estoy anotando, profesor, lo que usted estaba diciendo que es súper importante. Yo voy a actualizar esta lámina porque yo tengo, o sea, esta gráfica porque yo tengo hasta 2020, 2021, creo que tengo hasta diciembre del 2020. Voy a poner los datos hasta diciembre del 2020. Voy a poner la otra lámina y creo que voy a actualizar las otras láminas también para que vean las cosas un poquito más nuevas, ¿no? ¿Okay? Y eso lo vemos el miércoles que viene, pues, ¿okay? Para que la clase no sea tan desactualizada, pues, ¿ok? Entonces nos vemos el miércoles, ¿ok? En un ratico te mando las grabaciones de esto y la presentación no te la voy a mandar, te la mando el miércoles, ¿ok? Vale. Chévere. Muchas gracias, profesor. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí, pues. Okay. Espero que les haya gustado la clase, ¿no? Okay. O demasiado, profesor, la clase súper. Bueno, okay. Demasiadas anécdotas, demasiados apuntes. Bueno, gracias. Hay que llevar el ritmo. Sí, sí. Vale, pues que les vaya bonito, pues. Cuídense mucho, ¿ah? ¿Eh? Okay. Hasta luego, profe. Gracias, pues buen provecho igual. Eso es, nos estamos viendo. En un ratico te mando las grabaciones, ¿ah?